En esta mañana, en esta hermosa mañana, mis amadas hermanas, me ha tocado a mí compartir la palabra de Dios y es en el texto, hermanas, que vamos a leer, que es Tito 1:12. Y dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Miren, hermana, cómo el apóstol Pablo sigue aconsejando a Tito. Y es que lo que estaba pasando ahí en Creta no le agradaba a Dios, mis amadas hermanas, porque miremos pues que fue precisamente que uno de ellos, sus propios profetas, el que dijo que los cretenses eran de esta manera. Fíjense, mis amadas hermanas, que hay un dicho que dice que nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Pero en este caso, hermana, era así lo contrario, porque era uno de ellos que estaba hablando de los cretenses. Si quizás andaba alguien que era así, pero no eran todos. Entonces, pero mire cómo los trata. Dice que eran mentirosos, que eran habladores, no decían la verdad. Y sabemos que la mentira, hermana, es algo tan malo que no se debe de hacer. También le dice que eran malas bestias. Qué palabras, hermanas, son fuertes, porque una bestia salvaje, malas bestias salvajes, eran malas personas. Entonces, ¿cómo este profeta los trataba? Dice también que eran glotones, que eran bebedores y comilones. No hablaba nada en bien de ellos, hermanas, que eran perezosos, no trabajaban, según lo que él decía, lo que él murmuraba de los de Creta. Entonces, hermanas, vemos qué manera más fea de tratar a sus hermanos. Este hombre, mis amadas hermanas, no era sano en la fe, porque en lugar de edificar a la iglesia, se dedicaba a murmurar de los miembros. Al contrario, un verdadero profeta debe poder saber enseñar, hermanas, animar y exhortar con la palabra de Dios para que cada miembro se consagre por completo a Cristo, a la verdad y a la justicia. Eso es lo que tiene que hacer, mis amadas hermanas, un verdadero siervo del Señor, una verdadera sierva del Señor también. Y es que, hermanas, este texto, mis amadas, nos deja a nosotras una gran enseñanza. A nosotras que no murmuremos ni hablemos mal de nuestros hermanos y hermanas, de nuestra congregación. Qué mejor, hermanas, pidamos a Dios sabiduría para conducirnos como verdaderos hijos de Dios, verdaderas hijas de Dios. Y así es, hermanas, es bien triste escuchar cuando hermanos hablan de otros hermanos de otras congregaciones o de la misma nuestra donde nosotros nos congregamos. Pueden hablar de nosotras también, hermanas, de nuestras familias. Es Satanás, mis amadas hermanas, quien utiliza a esas personas, a esos hermanos, para destruir, para destruir una congregación, para destruir una familia. Entonces, mis amadas hermanas, como les decía, este texto nos enseña mucho también a nosotras y nos da que pensar que tenemos que corregir algunas cosas que podamos estar haciendo mal.
Entonces, hermanas, como les decía, tenemos que pedir a Dios sabiduría para conducirnos como verdaderas hijas de Dios. Como dice aquí en la carta de Pedro, que es primera de Pedro 2:9, y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amadas hermanas, ahora nosotras estamos bajo esa luz admirable. Qué hermoso, hermana, ser luz, ser claridad cuando alguien necesita esa luz que nosotras tenemos que irradiar al mundo, porque ya no estamos bajo las tinieblas que estábamos antes. Y dice que para anunciar, no para murmurar, no para hablar mal, sino para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, las virtudes de nuestro Dios, las virtudes de nuestro Padre, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Mis amadas hermanas, tenemos que ser esas mujeres valientes y luchar para poder anunciar la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen todavía, o si conocen, conocen a medias la palabra del Señor y la verdad, no están completamente en la luz. Entonces, como les decía, mis amadas hermanas, nosotras tenemos que ser luz porque somos ese linaje escogido, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Miren qué hermoso, hermana. No somos cualquier cosa, no. Somos hijas de Dios. Fuimos compradas con un gran precio. La sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amadas hermanas, como decíamos también, debemos comportarnos como verdaderas hijas de Dios. Aquí, hermanas, también hay algo de la lengua. ¿Por qué? Porque se trataba de hablar, de murmurar. La lengua del sabio, dice, es remedio para los enfermos. Y así es, hermanas. Cuando uno está enfermo, unas palabras de consuelo, un ánimo para nuestra fe es el remedio, bálsamo para los afligidos. Cuando estamos afligidas, mis hermanas, tenemos un consejo de una hermana muy espiritual y es como un bálsamo, hermanas, porque nos da paz, nos da tranquilidad y jarabe para los cansados. Sí, mis amadas hermanas, qué lindo y hermoso es poder estudiar la palabra de Dios. Tenemos pues, mis amadas hermanas, que ser vehículo que transporta a la verdad y ser el canal que conduce, mis amadas hermanas, a la esperanza que tenemos todas nosotras, que es a la vida eterna, ser el canal que conduce a nuestras familias, a nuestros hijos, por el caminar recto, por el caminar cristiano, para no pasar vergüenza delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día cuando nos llame, hermanas, o cuando nos juzgue, para poder así heredar la vida eterna. Por eso, mis amadas hermanas, cuando se nos acerquen para hablar en mal de un hermano, de una hermana, en mal de un ministro, en mal de un predicador, mis amadas hermanas, no pongamos atención, pongamos freno y mejor oremos. Oremos para que
sigamos adelante nosotros y para que esas cosas paren, no sigamos, no digamos que sí, no sigamos, hermana. Ya saben, ayer veíamos lo de tapar la boca, hermanas. Si usted pone freno a algo, ya no sigue, porque allí quedó. Entonces, mis amadas hermanas, esta ha sido la meditación de esta mañana y como les decía, eh, se aprende mucho. Y gracias, mis amadas hermanas, por la atención que me han prestado, por el privilegio, aunque personalmente no las conozco a todas, pero las amo mucho en el Señor. Que el Señor me la bendiga, mis hermanas. Gracias, hermanita Silvia, por el privilegio.